Bien, Dios les bendiga en esta hora, mis apreciables estudiantes y participantes del curso de apologética concerniente a nuestro tercer año escolar en el Instituto Bíblico Sinaí. Antes de comenzar nuestra clase de hoy, vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Padre, en esta hora depositamos esta clase y la vida de los alumnos que verán esta clase en tus manos. Gracias, Dios, siempre rogando tu dirección, tu iluminación y tu inteligencia. Amén y amén. Bueno, vamos a abordar el capítulo 6, aunque aparece rotulado 7, me equivoqué, es el capítulo 6, preguntas sobre la Biblia. Preguntas sobre la Biblia. Vamos a estar viendo una serie de diapositivas, algunas nos vamos a detener, otras vamos a tratar de dar un abordamiento meritorio. Vamos con la introducción. La Biblia es multifacética. Puede estudiarse como literatura y explorarse como una serie de historias y expresiones poéticas, o ser vista como una historia acerca de los comienzos y el crecimiento del pueblo de Dios. Para algunos es una guía arqueológica que señala el camino a las civilizaciones enterradas. Hay un lugar y un propósito para cada uno de esos aspectos, pero en esencia la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje divino que le indica al mundo rebelde cómo puede volverse a él. La Biblia es también una carta de amor de Dios para nosotros. Pero, ¿tomamos en serio esta declaración o nos interesamos solo en un aspecto? Bueno, eso es lo que podemos encontrar en la Biblia. Hay cualquier cantidad de riqueza literaria, cualquier cantidad de temas, cualquier cantidad de aspectos históricos, cualquier cantidad de información científica, biológica, genética, hay cualquier información, hay prosa, hay arte, hay narrativa, hay alegoría. La Biblia es multifacética. En ella encontramos el 100% de lo que el hombre necesita conocer para la salvación y por supuesto encontramos el 100% de los hechos de Dios en torno a la historia bíblica de Dios y el hombre. Eso es la Biblia. ¿Cuán importante es la Biblia? En los primeros capítulos de este libro vimos que podemos saber que Dios existe. ¿Cómo es Él? ¿Cómo vence al mal? ¿Qué obra? Prodigios. Y que Jesús es Dios, sin siquiera referirnos a la Biblia en su calidad de libro sagrado. Los argumentos vistos son guiados por la Biblia, aunque no se apoyan en ella. Toman el camino de la razón para llegar a esas conclusiones, las cuales son dirigidas por la revelación. No hay garantía de que alguien pueda llegar a esas conclusiones sin la palabra de Dios. La palabra del Señor, la Biblia, es el
es el manual que contiene la revelación de Dios, la revelación escrita de Dios. Contiene los aspectos necesarios que debemos conocer de Dios. Contiene las palabras reveladoras, inspiradoras que Dios dio a los hombres para que fuesen plasmadas en un libro. Es el código por el cual los vivos y los muertos serán juzgados en el día final de la historia. Esa es la palabra de Dios. Es lo necesario que nosotros debemos conocer para persuadirnos, documentarnos, enriquecernos de la persona de Dios, de la persona de Cristo y de la persona del glorioso Espíritu Santo de Dios. Es fundamental estudiar la palabra de Dios en orden sistemático. Es fundamental estudiar la palabra de Dios con los maestros correctos, con el enfoque correcto, con el método de interpretación correcto, es fundamental estudiar la palabra de Dios en esa manera. Entonces, la Biblia, gloria a Dios, es importante. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Sabemos que la Biblia viene de Dios por una razón muy sencilla. Jesús nos lo dijo. Es en su autoridad como Dios del universo que basamos nuestra certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento en su doctrina y prometió un Nuevo Testamento autorizado por medio de sus discípulos. El Hijo de Dios nos asegura que la Biblia es la palabra de Dios. Si hay algo importante que hace destacar la Biblia sobre todos los libros escritos, es que en primer lugar podemos determinar que la Biblia es palabra de Dios por su inerrancia. No se equivoca, no contiene error. 2, es infalible. La palabra de Dios es la misma de ayer y de hoy y por los siglos. Han pasado el cielo y la tierra, pero su palabra sigue siendo la misma. Otro aspecto, es indestructible. Se han levantado muchos enemigos y perseguidores de la Biblia. Han quemado millones de copias de este libro y nunca la han podido exterminar. Por lo tanto, la palabra del Señor es indestructible. Otro aspecto que podemos enumerar, que la Biblia es palabra de Dios y que proviene de Dios, es porque ella se cumple. Tiene un efecto cumplidor. Lo que está dicho en ella, lo que está registrado en ella, es que el aspecto futurista se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, esto fue porque la palabra provino de Dios. Y podemos enumerar otro aspecto. La Biblia es palabra de Dios o proviene de Dios por la razón de que contiene el aliento de Dios. Contiene el factor vida en ella. Quien la lee
es restaurado. Quien la lee es transformado. Usted podrá leer muchos libros seculares. Su intelecto crecerá, pero su espíritu y su alma estarán pobres. La Biblia puede enriquecer el intelecto, puede sanar el espíritu y el alma y puede regenerarlos, porque su contenido, su poder que encierra, llega hasta lo profundo del alma, tal y como lo expresó el escritor de la carta a los Hebreos, que la palabra era como la espada que penetra, la espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos del alma. Entonces, todos estos argumentos que encontramos en la teología de Cristo, que confirman y afirman la inspiración de las Escrituras en el Antiguo Testamento y las palabras de Jesús contenidas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y las posteriores cartas de los apóstoles como palabra de Dios. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús habló de todo el Antiguo Testamento. Eso lo enunció en Mateo 22, 29. De sus divisiones centrales, de sus libros individuales, sus sucesos y hasta de sus cartas y partes de ellas, como poseedor de una autoridad divina. Llamó palabra de Dios a las Escrituras en Juan 10:35. Manifestó que fueron escritas por hombres movidas por el Espíritu Santo, cuando afirmó: el mismo David dijo por el Espíritu Santo, según Marcos 12:36, y al referirse a acontecimientos que habló del profeta Daniel. Entonces, estos son testimonios que confirman que las Escrituras, como en su momento las llamó Pedro, las otras Escrituras llamó Pedro, son de orden inspirado por Dios. Jesús confirmó en esas declaraciones la autoridad de los libros que se discuten con mayor frecuencia, como los escritos de Moisés, Isaías, Daniel y los Salmos. También se refiere a los mismos milagros que los críticos rechazan como históricos. Jesús cita la creación, Adán y Eva, Noé y el diluvio. Bueno, todas estas citas son contenidos dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús cita a Moisés, está citando la ley. Cuando Jesús cita a Isaías, está reconociendo a los profetas. Cuando Jesús cita a los salmos, está reconociendo los escritos. Entonces, el Antiguo Testamento o el Tanaj hebreo se compone de tres secciones: la ley, que son los primeros 5 libros, están los profetas, mayores y menores, y están los escritos, ¿verdad? Que esos escritos están dentro del grupo los salmos, los proverbios, los cantares, Josué, Esther y todos esos libros de orden histórico. Entonces, ahí podemos ver que el Señor, al citar estas escrituras, está diciendo que todo lo que contiene el Antiguo Testamento, sus 39 libros, son de orden inspirado por Dios. Esquema del argumento a favor de la Biblia. Número 1, Dios existe. Número 2, el Nuevo Testamento es un documento histórico confiable. Los milagros son posibles. Los milagros confirman la declaración de Jesús como Dios. Todo lo que Dios enseña es verdadero, según Números 23:19. Último, Jesús, igual a Dios, enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, confirmando el Antiguo Testamento y prometiendo un Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación escrita de Dios. Vamos avanzando.
Lo que enseñó Jesús acerca del Antiguo Testamento, número uno, poseía autoridad. Eso está en Mateo 22:43. Usted lo puede ver en su casa con todo el tiempo del mundo. Número dos, era confiable, o sea, tenía confiabilidad. Tres, tenía una finalidad. Cuatro, tenía una suficiencia. Cinco, indestructibilidad. Seis, poseía unidad, ¿verdad? Poseía unidad de contenido. ¿Qué significa unidad de contenido? Que ningún libro se contradijo. Ningún libro se contradijo. De los 39 libros, ninguno se contradijo. Era complementario. Tenía claridad en su mensaje. Poseía historicidad. Los sucesos y eventos históricos contenidos en el Antiguo Testamento hacen de este código algo histórico. Recuerde, la Biblia debe interpretarse desde el marco histórico. No puede dejar la historia por fuera porque anularía el efecto revelador e inspirador de la palabra. 9. Poseía factibilidad, tiene argumentos científicos el Antiguo Testamento. 10. Calidad de inerrable, no hay error. Y 11. Infalibilidad, es infalible. La palabra es infalible, no falla. El Antiguo Testamento no tiene fallo, es perfecto. Vamos avanzando. Jesús prometió el Nuevo Testamento. Justo antes de dejar a sus discípulos, Jesús les dijo, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. O sea, hay un pendiente más por mostrar. Yo traje algo, pero Él traerá el complemento. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y añadió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, parte de la revelación escrituraria del Nuevo Testamento faltaba por revelarse. Y esta parte que hacía falta era fundamental para el pueblo de Dios llamado iglesia, que hasta ese momento se alimentaría únicamente de las enseñanzas que arrojaban los escritos del Antiguo Testamento, pero que cuando empezaron a circular los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo, la iglesia empezó a tener un compendio de libros o una fuente escrituraria inspirada, un poquito más completa, siempre faltando algo para complementar toda la revelación del Nuevo Testamento. Jesús predijo que el Espíritu Santo traería el complemento y traería el faltante de la verdad, o sea, su palabra, para beneficio de la iglesia. Estas declaraciones prometen que las enseñanzas de Jesús serán recordadas y comprendidas y que se les darían verdades adicionales a los apóstoles para que pudieran establecer la iglesia. Ellas sentaron el marco de la era apostólica que empezó el día de Pentecostés, continuando hasta que murió el último apóstol, ¿verdad? Entonces esto sería la labor de los apóstoles como los fundadores, los que pondrían el cimiento no de la iglesia primitiva,
sino de la revelación del canon del Nuevo Testamento. Durante este periodo, los apóstoles se constituyeron en los agentes de la revelación completa y definitiva de Jesucristo, que continuó enseñando y obrando por medio de ellos. Los apóstoles recibieron las llaves del reino y los creyentes recibieron al Espíritu Santo por imposición de sus manos. La iglesia primitiva basó sus doctrinas y prácticas sobre el fundamento de los apóstoles, siguiendo la enseñanza de los apóstoles o la didache. Bueno, hay una cosa importante que mencionar. Con la revelación apostólica se cerró la revelación. Con la revelación apostólica se cerró la revelación. Ya no hay más revelación. No hay otra revelación. Se cerró todo con Apocalipsis. Nadie tiene la potestad. Nadie tiene la potestad de decir, amén, de decir que Dios le trae una nueva revelación. Se cerró todo con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. No hay más revelación. No hay más revelación. Todo lo que ha sucedido después de Juan es una continuación de la obra de Cristo a través de la iglesia en el mundo. Hay un solo fundamento, hay una sola revelación completa o completada con el libro de Apocalipsis. Ahí se cerró todo. Ya lo que diga Cash Luna, ya lo que diga Guillermo Maldonado, ya lo que diga Ronnie Chávez o esos otros falsos profetas y falsos apóstoles, no tiene fundamento escriturario, no tiene señal del cielo. Y si hay alguna señal, es del diablo. Así de simple. Porque escrito está, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dentro del marco permisivo de la revelación de Dios. Fuera del marco permisivo de la revelación de Dios, no hay nada que Dios respalde. Eso lo va a respaldar el diablo. Todo lo que está dentro de la revelación permisiva, Dios lo acuerpa, porque se basa sobre un solo fundamento, Jesucristo y su palabra. Fuera de ella no hay fundamento, no hay revelación más que dar. Punto y final. ¿Cómo se escribió la Biblia? Bueno, aquí estamos abordando una de las facetas de una de las materias que más me encanta, como es bibliología. ¿Cómo se escribió la Biblia? El proceso por el cual se escribió la Biblia se llama inspiración, término que proviene de la segunda epístola a Timoteo, que dice toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, contiene el soplo de Dios, contiene el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, hace 4 acciones: obra, enseña, redarguye, corrige, instruye. Dios es la fuente de todo lo que se dice en la Biblia. El profeta, desde Moisés hasta Juan, siempre es el hombre que entrega el mensaje de Dios a la humanidad, tal y como Dios lo da. Puso el dedo en la llaga, sóbese. Lo aplaudió, humíllese. Lo motivó, dele gracias. Lo sanó, ríndase a él. Lo levantó, sígalo.
lo perdonó, afírmese. Esa es una de las cosas que contiene la palabra, el mensaje. No todo es prosperidad. No todo es avance. No todo es expansión. No todo es plataforma. No. El mensaje de Dios está más centrado en la conducta humana. Porque lo que te va a condenar o lo que te va a justificar es tu conducta. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, los profetas eran los emisarios que entregaban la palabra. Pero para que sea escrita, el mensaje también tiene que ser escrito. El siguiente pasaje nos proporciona la descripción del proceso. Dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ninguno de los escritores, porque el autor es uno, el autor es Dios. Ellos son agiógrafos o escritores. Entonces, ninguno de los escritores le nació del corazón escribir un libro para la palabra de Dios. Fue Dios que los inspiró. Por lo tanto, Él depositó en ellos su bendita palabra y ellos, bueno, algunos Dios les dijo, escriben un libro, ¿verdad? O sella estas palabras en un libro. Entonces, muchos fueron llamados interiormente a escribir y otros audiblemente. Al caso que la fuente de la palabra es Dios. Esa palabra inspirado significa literalmente ser llevados a, como el velero llevado por el viento. Dios llevó a cada escritor mientras escribía de modo que el mensaje permaneciera intacto. O sea, cuando Dios trae algo, Dios se encarga de cuidar el recipiente donde está siendo depositada su palabra, ¿verdad? Su palabra. No es que mientras estaba en una fiesta o en una playa le dio por escribir. No, es algo muy delicado, muy detallado, muy cuidadoso Dios en este aspecto. La inspiración no significa simplemente que el escritor se sintiera entusiasmado, al igual que Handel componiendo el Mesías, ni tampoco que los escritos son necesariamente inspiradores como un poema que eleva al lector. Como proceso se refiere al control que Dios ejerció en los escritores y los escritos. Como producto, a los escritos solamente en cuanto a documentos que son el mensaje de Dios. Imagínese usted cuántas traducciones existen. Imagínese usted que de los manuscritos originales de pluma y mano de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Mateo, de Marcos, Lucas, de Jeremías y de los profetas escritores, no tenemos. No tenemos manuscritos originales. Lo que tenemos son copias. Tenemos copias de los manuscritos que fueron guardadas en las cuevas de Qumran, en el sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto. Ahí fueron encontrados todos esos códices que son los nombres técnicos de la arqueología, ¿verdad? Son los nombres técnicos, los códices, con los cuales tienen un número asignado para cada manuscrito o pergamino. Entonces, imagínense que tenemos copias y de las copias se originaron las traducciones. Y aún así
se conserva la esencia inspiradora de la palabra. ¿Cómo opera la inspiración? Eso sigue siendo en gran parte un misterio. Pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictado divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Ahí tenemos una idea un poquito descriptiva de cómo funciona la inspiración. Dios controló mente, cuerpo y alma del escritor en un momento dado. No es que escribieron el libro de un solo, sino que eso era espontáneamente, y así fue sucediendo el registro de ese libro. Aspectos humanos de la escritura o de las escrituras, escrita primero en diferentes lenguajes. Hebreo y griego son los dos idiomas dominantes. También podemos nombrar un tercer idioma como el arameo. Escrita, número 2, escrita por unos 35 autores humanos o escritores humanos diferentes. 3, refleja irregularidades gramaticales. Claro que sí. El hebreo de Moisés no es el mismo hebreo de Mateo. No es el mismo hebreo, ¿verdad? Por decir así, de Malaquías. Porque el idioma hebreo ha ido sufriendo muchos cambios. Y por eso el manuscrito de los Masoretas es una obra de arte prácticamente traída de Dios, porque veremos que los masoretas le incluyeron vocales a las palabras hebreas que solo eran puras consonantes. Entonces eso le dio un significado enorme, enriquecedor al idioma. Muestra diferentes estilos literarios humanos. Hay prosa, hay narración, hay alegoría, hay profecía, hay epístola, hay evangelio, hay salmos, hay texto judicial como la ley. Hay un montón de géneros literarios dentro de la palabra. Siguiente, expone intereses humanos, ¿verdad? Uno de los intereses humanos que podemos mencionar es lo que escribe el apóstol Pablo con relación a Onésimo. Muy buena carta. Usa la falible memoria humana, incorpora distintas culturas. Usted ve las cartas del apóstol Pablo, la cultura griega, la cultura romana, están marcados en sus escritos, Corinto, Éfeso, los romanos, cartas a Tesalónica, a Filipos. O sea, ahí está la cultura. Mire, hermano, una de las cosas lindas cuando estudiamos exégesis es que nos introducimos en la cultura, ¿verdad? Porque hay un paso que se llama analice cuál era el contexto cultural del escritor sagrado. Entonces ahí nos adentramos en la cultura y las costumbres, ¿verdad? La idiosincrasia del país donde estaba el escritor. Bueno, vamos avanzando entonces. ¿Puede equivocarse la Biblia? Es una pregunta que siempre se ha martillado. ¿Cuán confiable es la Biblia? Este ha sido uno de los grandes temas del siglo. ¿Es la Biblia inerrante? O sea, que no puede fallar, que no puede errar. ¿O es una simple guía infalible en materia de fe y conducta? Lo cual significa que es verdad lo que dice sobre las verdades espirituales, pero puede haber errores en la ciencia, la geografía y la historia. Los enfoques expresados son el centro del debate actual. Aunque hay algunos antibíblicos que rechazan por completo la autoridad de la palabra o que aducen que se vuelve palabra de Dios a medida que uno la experimenta. La Biblia tiene 0,0 de error.
La Biblia es infalible, no se equivoca. La Biblia es inerrable, no tiene error, no contiene error. Podrá equivocarse la imprenta, podrá equivocarse la imprenta, podrá equivocarse la transcripción, pero ella no contiene error. Y no nos debemos de cansar de predicar esta palabra porque es palabra de Dios y es un privilegio, es un honor ser portadores de la palabra, ser emisarios del Dios viviente que nos puso su palabra en nuestros labios y nos comisionó para enseñarla. Pero que también nosotros debemos prepararnos, debemos equiparnos y capacitarnos. ¿Para qué? Para poderla enseñar correctamente. No revelación de hombre, sino revelación de Dios. El enfoque, bueno, ya abordamos eso. ¿Cómo se compiló la Biblia? ¿Cómo saber que los 66 libros de la Biblia son los únicos escritos que debían ser incluidos en la escritura? Esa es una muy buena pregunta, porque también se escribieron muchos libros. En los tiempos de Lucas se escribieron muchos libros. En los tiempos de Mateo se escribieron muchos libros. El periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo se escribieron cualquier cantidad de libros. Entonces, había que escoger, seleccionar. ¿Qué ocurre con los apócrifos o los evangelios gnósticos? Que son los escritos acerca de Jesús, pero que no son inspirados por Dios. ¿Por qué deben excluirse? La respuesta yace en el concepto de canonicidad. Canon viene de las palabras griegas y hebreas que refieren a una vara de medir, es decir, una medida que todos los libros de la escritura deben satisfacer. O yo la defino, la palabra canon, como la lista de libros inspirados, que para ser incluidos en esa lista debían reunir ciertos requisitos que iremos viendo. Hay 5 preguntas que la iglesia ha formulado para aceptar o rechazar como canónicos a los libros. La primera es la más elemental. 1. ¿Fue escrito por un profeta de Dios? O sea, investigaban primero la paternidad literaria del escrito y si confirmaban que ese contenido pertenecía a un profeta, entonces lo incluían dentro de la lista. Una vez que se identificaba que había sido escrito por un profeta de Dios, por un hombre de Dios, todos los otros requisitos estaban reflejados. Deuteronomio 18:18 nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es al hombre que Dios habla. Es al hombre que Dios le da la palabra. Y él hablará, esté de acuerdo el auditorio o no, él hablará porque Dios se la dio. Y si puntualizó Dios que habría señal, se cumplirá la señal. Se cumplirá la señal. Entonces era Dios quien habló allí. ¿Y qué pasa con los que hablan en nombre de Dios y Dios no les habla? Esos son guiados por otro tipo de revelación. Se llama espíritu de adivinación. Así de simple y así de sencillo. Espíritu de adivinación que solo habla sandeces humanas y no palabra viviente que desnuda el corazón y la mente humana y los pone al descubierto en la presencia de Dios para que se arrepientan y Dios los sane. Esta es la manera en que Dios se revela, ¿verdad? Y usted puede ver las citas allí. En segunda de Pedro 1, 20, 21 se nos asegura que fueron los hombres de Dios los que hablaron la palabra de Dios.
2. Fue él confirmado por un acto de Dios. Hebreos 2, 3, 4 nos da la idea de que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Es lo que le estaba diciendo de Dios, que si Dios puntualizó que habría señal del cielo, una señal notoria de que él habló al profeta y el profeta sería respaldado por ese hecho, se va a suceder. Va a suceder, hermano, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreos dice que iba a haber una confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Moisés tuvo su vara que se volvió serpiente, 1. Jesús tuvo la resurrección, 2. Y los apóstoles continuaron haciendo los milagros de Jesús, 3. Todo para confirmar que el mensaje de ellos era de Dios. Muchos de los profetas vieron cumplidas las profecías que pronunciaron poco tiempo después de decirlas para confirmar la autoridad de ellos. Cuando Dios llama al profeta y lo comisiona, la palabra que le da para que la entregue, Dios se encarga de cumplirla para que la autoridad del profeta sea confirmada. Pero ese montón de atajos de profetas que andan botando saliva en TikTok y en Facebook y en las iglesias y que hablan de todo menos del pecado, que están profetizando. Entonces es allí donde debemos apegarnos a la palabra de Dios, lo que reza Ezequiel, lo que dijo el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que agarrarnos de la palabra y no dejarnos engañar por este montón de gente que lo que anda haciendo es alegrándole el oído al pueblo de Dios y dejándolo más bruto que nunca. 3. Dice la verdad acerca de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. El acuerdo con toda la revelación precedente es esencial. Este dictamen también descarta las profecías falsas hechas en el nombre de Dios, según lo dice Moisés en Deuteronomio 18:22. La Biblia es la verdad de Dios. No la contiene. Es la verdad de Dios. No hay otra verdad. No hay una componenda para ayudarle al pecador a entrar con su pecado. No, es la verdad de Dios. Si quiere ser libre, la dejará entrar en su vida. Y si no, vivirá atado por toda la eternidad. 4. Tiene el poder de Dios. O sea, todas estas eran las características que se debían reflejar en los escritos para poderlos designar como canónicos. Todo escrito que no exhibía el poder transformador de Dios en la vida de sus lectores no era de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si este libro tenía el poder transformador de Dios, tenía ese vestigio que lo convertía en un libro diferente, en un libro dinámico, en un libro activo, era de Dios, ¿verdad? Era de Dios. 5. Fue aceptada por el pueblo de Dios. Bueno, dentro del cuarto elemento podemos mencionar si era autoritativo también. Había otro requisito, si era autoritativo, si poseía autoridad. Porque no es lo mismo leer Primera Macabeo que leer Primera Tesalonicense. No es lo mismo leer Segunda de Macabeo o la guerra de los judíos de Flavio Josefo que leer Gálatas, ¿verdad? Que leer Gálatas donde hay autoridad, donde hay una autoridad marcada por parte del apóstol. Entonces, una cosa es una narrativa, una cosa es un registro y otra cosa es un libro que contiene autoridad, que contiene el poder de Dios, ¿verdad? Y que contiene los otros elementos que hemos mencionado.
En el quinto fue aceptada por el pueblo de Dios. Esa es otra medida que se planteó. Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Es norma que el pueblo de Dios, es decir, la inmensa mayoría de ellos y no solo una facción, reciba inicialmente la palabra de Dios como tal. Los libros de Moisés fueron puestos de inmediato en el arca del pacto y los escritos de Josué fueron agregados en la misma forma. Igual que los de Samuel, se conoce a Jeremías como el profeta plagiario porque citó a muchos otros profetas que escribieron pocos años antes que él, lo cual muestra que sus escritos fueron prontamente aceptados. Bueno, Jeremías utilizó facciones de otros escritos, como también los escritores de los evangelios usaron facciones de Marcos para construir sus argumentos, sus narrativas en cuanto a la perspectiva que iban a enfocar acerca de Jesús, salvo Juan, que se decantó por presentar el aspecto divino del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué ocurre con los libros que quedaron fuera? Esta pregunta se plantea desde la perspectiva errónea. Hay ciertos libros para el Antiguo y el Nuevo Testamento que fueron aceptados por unanimidad. Unos objetados tardíamente y otros rechazados por todos. No hay una categoría de libros que inicialmente fueran aceptados y más tarde echados fuera. Sin embargo, existen dos grupos de libros que muchos alegan debieran ser incluidos. Son los apócrifos o deuterocanónicos y los evangelios gnósticos. ¿Qué ocurre con los libros apócrifos? Los apócrifos son una serie de libros escritos entre el tercer siglo antes de Cristo y el primero después de Cristo. Son 14 libros, 15 si se les divide en forma distinta, que se encuentran en varias copias antiguas de importantes traducciones al griego del Antiguo Testamento y que reflejan algo de la tradición e historia judía posterior a la época de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. La mayoría de los apócrifos fueron aceptados en el siglo IV como escritura por Agustín o Agustín de Hipona y la iglesia siria ortodoxa. Bueno, hay algo importante que mencionar para no estar leyendo tanto. Puedo decirle con categoría, amado estudiante y participante de este curso, que los libros apócrifos sirvieron como un punto de partida en cuanto a la construcción del argumento de los escritores sagrados. Si usted recuerda, le voy a mencionar un pequeño ejemplo. No le voy a decir el libro en que se encuentra, porque no lo recuerdo, pero sí lo tengo en un libro que yo compré, que lo estoy leyendo. Usted recuerda cuando Jesús menciona el ejemplo, o más bien dicho, sí, Jesús lo menciona, pero el escritor sagrado recoge el argumento de Jesús y lo reescribe. Cuando Jesús dijo, confrontando a los saduceos que no creían en la resurrección, y le preguntaron ellos, le dijeron, un hombre se casó con una mujer, el hombre antes de tener algo con ella murió, luego vino el hermano, se casó con ella para levantar descendencia al otro hermano, murió y luego vino el otro y murió y el otro murió y el otro murió. En el cielo, ¿con quién de ellos será, de quién de ellos será la esposa? Entonces, ellos tiraron esa pregunta para tratar de socavar a Jesús y Jesús lo respondió con un misil. Pero vámonos al argumento del histórico. Según la apócrifa, esta mujer se llamaba Raquel. Esta mujer se llamaba Raquel. Y
un hombre se casó con ella, murió, no pudo embarazarla, murió, luego un hermano viene y se casa con ella en nombre de su hermano, también muere y así sucesivamente. Entonces, el escritor sagrado tomó en consideración este hecho que está registrado en la apócrifa, pero no quiere decir que la apócrifa es inspirada. No quiere decir que esa literatura es canónica, pero sí sirvió de base para la teología de muchos escritores sagrados, ¿verdad? Eso sí lo podemos mencionar. No es que es diabólica, no, funciona, o sea, aportó para que los escritores sagrados construyeran sus argumentos canónicos. Bueno, vamos a ir avanzando. Aquí tenemos una lista de los libros apócrifos para que usted los conozca: Sabiduría de Salomón, Tobías, Esdras, Macabeos, Carta de Jeremías, Agregados a Esther, Susana, Oración de Manasés, Eclesiástico, Judith, Primera Macabeos, el otro que mencioné la Segunda Macabeos, Baruch, Segunda de Esdras, Oración de Azarías, Bel y el dragón, que algunos dicen que Bel es un libro y el dragón es otro. Entonces unos dicen que son 14, otros dicen que son 15, pero puedo decirle que de estos libros hay mucha argumentación importante que nuestros escritores sagrados tomaron en cuenta para construir su teología para nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los evangelios gnósticos? Estos evangelios y los escritos relacionados con ellos integran los llamados pseudoepígrafes. Eso significa escritos falsos del Nuevo Testamento, debido a que el autor usó el nombre de algún apóstol en lugar del propio. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro y los Hechos de Juan. Por eso se llaman evangelios gnósticos o libros pseudoepígrafos, ¿verdad? Pseudoepígrafos, que no fueron escritos por esos apóstoles, sino que sus nombres fueron usurpados, ¿verdad? Hoy calificamos esto como un fraude y falsificación, cosa que no representa problema para la gente que propone estos escritos. Entonces, esto es lo que, por esto los escritos evangelios gnósticos o evangelios de conocimiento, ¿verdad?, acerca de Jesús, fueron rechazados, porque la paternidad literaria de los escritores sagrados estaba muy marcada. Y eso era casi indeleble. El peligro de estos libros. Estos libros enseñaban las doctrinas de las dos herejías más tempranas que niegan la realidad de la encarnación. Decían que Jesús fue en verdad solo un espíritu. Este es prácticamente el génesis del gnosticismo que combatió el apóstol Juan en su evangelio y en su primera carta. Entonces, esta es la primera herejía que decía que Jesús era solo espíritu, que parecía hombre, ¿verdad? De modo que su resurrección fue nada más que el regreso a la forma espiritual. ¿Por qué ellos alegaban esto? Porque decían que la materia orgánica era tan inmunda que el Mesías no podía tomar un cuerpo humano, que por eso vino en espíritu. Por eso Juan contradice esto y dice que hay que probar los espíritus y que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne y hueso no es de Dios, ¿verdad? Afirman contener información acerca de la niñez de Jesús, pero los relatos registrados son altamente improbables y no provienen de testigos oculares. Nadie los aceptó como escritura en sentido alguno, excepto las facciones herejes que los crearon. No son parte legítima de la tradición cristiana, sino un registro de mitos y herejías que surgieron fuera de la corriente principal del cristianismo. Y Marción es el autor de esto, ¿verdad? Marción creó su propio evangelio, 10 cartas del apóstol Pablo y el evangelio de Lucas, ¿verdad? Marción. ¿Cuán confiables son nuestras Biblias modernas? En ninguna parte de la Biblia se promete pureza textual de la escritura a través de la historia, pero sí hay mucha evidencia que sugiere que las Biblias que leemos son extremadamente parecidas a los manuscritos
inspirados originales que escribieron los profetas y apóstoles. La exactitud de las copias que tenemos así lo demuestra. Esa confiabilidad ayuda a respaldar nuestra afirmación de que la Biblia es valiosa como relato histórico y como revelación de Dios, puesto que cada testamento tiene su propia tradición. Debemos tratarlos por separado. Entonces, las versiones de nuestras Biblias modernas son confiables, ¿verdad? Son confiables. Historia del texto masorético. Como resultado de la destrucción de Jerusalén acaecida en el año 70 después de Cristo, el judaísmo experimentó un avivamiento. A medida que la Biblia cobraba más importancia para la gente, fue aclarándose la necesidad de contar con un texto hebreo unificado, el cual avalara la fuerte tradición oral. Dicho texto consistía solamente de consonantes. Mire que este problema, ¿va? Pues el idioma carecía de símbolos para las vocales. Los escribas que copiaron el texto contaron efectivamente las letras y las palabras para cerciorarse por completo de que no había errores. Entonces los escribas masoretas reconstruyeron, ¿verdad? Reconstruyeron. Aquí vamos a ver esto, ¿va? La labor de los escribas. También agregaron ciertas marcas en el texto para destacar los acentos, las lecturas semanales de la escritura y la sintaxis, ¿va? Que la sintaxis tiene que ver con el significado de las palabras. Crearon símbolos para las vocales que podían escribirse debajo de las consonantes sin corromper el texto. La obra principal de los escribas fue transcribir la Masorá, compuesta por notas al margen y al final. O sea, la Masorá es el Antiguo Testamento reconstruido con consonantes hechos por los escribas masoretas, las cuales se referían al texto mismo, señalando puntos problemáticos a los copistas. La frecuencia del uso de una palabra y listas semejantes a las de las concordancias. Escribir de esta manera el texto del Antiguo Testamento llegó a ser todo un riguroso estilo de vida para estos hombres. Por eso le digo que el texto masorético es el que usted va a encontrar en nuestras Biblias. Seguimos. Conservar en buen estado durante 3 a 4 milenios los manuscritos trazados sobre pieles de animales no es muy fácil y los judíos ni siquiera trataron de hacerlo. Estos establecieron una tradición por respeto a los sagrados escritos que consistió en enterrar ceremoniosamente todas las copias defectuosas y gastadas. Además, los escribas que en el siglo V unificaron el texto hebreo, o sea, cuando se dice la unificación del texto, está hablando la conformación del canon del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? En el sentido complementario con consonantes y signos de puntuación. Uniendo todas sus tradiciones orales, añadiendo las vocales que en el hebreo escrito no tiene, probablemente se destruyeron todas las copias que no concordaban con las suyas. Así pues tenemos solamente unos pocos manuscritos que datan del siglo X de la era cristiana y solo uno de ellos está completo. Imagínense usted, estas son malas noticias. Qué triste, ¿verdad? He aquí las buenas. La exactitud de las copias que tenemos está avalada por otra prueba. Primero, todos los manuscritos, sin que importe quién los preparó o dónde se encontraron, concuerdan en forma abrumadora. Tal acuerdo de los textos que viene de Palestina, Siria y Egipto, mire, sugiere que tienen una fuerte tradición original, la cual se remonta muy lejos en la historia. Segundo, concuerdan con otra vieja fuente del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta, la traducción al griego, ¿verdad? Que data del segundo y tercer siglo. Por último, los rollos del Mar Muerto proporcionan una base de comparación del milenio anterior a la época en que se escribieron nuestros manuscritos. O sea, todo es algo complementario, ¿verdad? No hay manuscritos repetitivos, todo se complementa.
Un académico observó que las dos copias de Isaías encontradas en las cuevas de Qumran resultaron ser idénticas, palabra por palabra, a nuestra Biblia hebrea estándar en el 95% del texto. Esto es lo que busca la crítica textual, ¿verdad? Establecer un manuscrito que se parezca casi al 100% a los textos antiguos, ¿verdad? La variación del 5% consistió principalmente de obvios errores de pluma y de variaciones ortográficas. La razón principal de toda esta coherencia se debe a que los escribas que hicieron las copias reverenciaban profundamente el texto. Las tradiciones judías establecían con fuerza de ley cada aspecto del copiado de textos, desde la clase de materiales a emplearse hasta el número de columnas y líneas de una página. Nada se escribía de memoria. Era una copia pedazo por pedazo. Ahí no había manera de que, no, ya sé cómo dice aquí, no. Había mucha fidelidad y reverencia al texto. Bueno, eso fue los manuscritos del Antiguo Testamento. Ahora echémosle un vistazo a los manuscritos del Nuevo Testamento, o también le podemos llamar el Textus Receptus, que fue entregado en griego. Las pruebas del Nuevo Testamento también resultan abrumadoras. Son 5.366 los manuscritos por comparar, imagínese usted, y de los cuales extraer información. Algunos datan del segundo y tercer siglo. Para encuadrar esto en cierta perspectiva, consideremos que hay solamente 643 copias de la Ilíada de Homero, el libro más famoso de la antigua Grecia. Nadie pone en duda el texto de las guerras Galias o Galas de Julio César, ¿verdad? Aunque solo contamos con 10 copias, o sea, es una comparación, ¿verdad? Y la más temprana fue hecha 1000 años después que fue escrito. Asombra tener tal abundancia de copias del Nuevo Testamento que daten solamente de 70 años después de haberse escrito. Entonces hay 1366 manuscritos en griego que hay que compararlos, encuadrarlos, unificarlos, descifrarlos, ubicarlos, alinearlos. De esto se trata la crítica textual, ¿verdad? Que ya ahí hace el trabajo que usted y yo ignoramos, pero que lo recibimos cuando compramos una Biblia nueva. Problemas textuales del Nuevo Testamento. La mayoría de las dificultades que presenta el texto del Nuevo Testamento son triviales. O sea, son algo que no tienen nada que ver con la inspiración. Como decidir entre 5 diferentes órdenes de palabras para pasajes como ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? O sea, son cuestiones triviales, no tienen nada que ver con la inspiración. Todos los cuales tienen exactamente el mismo sentido. Sin embargo, algunos son más importantes. El pasaje 1 Juan 5:7 de la versión actualizada ha sido omitido en las traducciones más nuevas, sencillamente porque lo tiene un solo manuscrito griego de entre 1520. Por ejemplo, hay algo importante que la crítica textual no se encarga de comprobar la inspiración. La crítica textual acepta la inspiración de las escrituras. Entonces, por lo tanto, ese es el trabajo de los críticos textuales, encuadrar un marco canónico en donde nosotros podamos apegarnos, ¿verdad?, a ese escrito unificado y poder decir esta es la palabra de Dios. La historia de la mujer atrapada en adulterio, Juan 7:53 al 8:11, puede haber sido agregada tardíamente, puesto que la omiten todos los manuscritos. O sea, al comparar los manuscritos, no lo encuentran. Traducciones y padres de la iglesia de los primeros tiempos e incluso las copias que la tienen la insertaron en 4 diferentes ubicaciones. La conclusión del Evangelio de Marcos 16:9 al 20 tal vez no sea original, pero escasea el acuerdo existente sobre el cual fue el final auténtico. Este es uno de los problemas más difíciles del Nuevo Testamento y puede que nunca se alcance
certeza a su respecto. Por eso es importante aprender el griego bíblico y aprender a traducir el texto del Nuevo Testamento. Llegamos al final. Este capítulo ha demostrado que la Biblia es la palabra de Dios. Enseña que tiene no menos autoridad que Jesucristo mismo, quien confirmó la inspiración del Antiguo Testamento y prometió el Nuevo. El testimonio de Jesús y los apóstoles es que la Biblia es inerrante en lo que enseña acerca de todas las materias de los tiempos, de los verbos y las mismísimas letras de las palabras. Además, tenemos mucha evidencia para demostrar que las Biblias que hoy tenemos en nuestras manos representan a los manuscritos originales con un muy alto grado de exactitud, como ningún otro libro del mundo antiguo. La Biblia que usted tiene en su mano es Dios hablándole. Bien, mis amados hermanos, gloria al Señor. Recuerde que el 5 de junio tenemos proyecto de apologética y la investigación especial que se le solicitó 22 de mayo. No se le olvide, a tiempo yo le asigné todo eso, así que no olvide el texto en el chat para que después me ande preguntando, que a mí también se me va a olvidar, ¿verdad? Entonces usted apunte que se le asignó como investigación especial para el 22 de mayo. No descuide sus tareas, sigue esforzándose. Ya pronto vamos a terminar la clase de historia de la iglesia para entrar a hermenéutica, porque tenemos pendiente el curso de hermenéutica que lo va a bendecir enormemente. Dios lo bendiga, cuídese y hasta entonces.